Mi nombre es Gimundi Beltrán Castillo. El día 4 de diciembre del año 2012 inicié el proceso de restitución de tierras en Bogotá, una oficina de Quindama donde se revisó y fue aceptado mi denuncia en el año 2013. El proceso se demoró más de 3 años. Durante ese tiempo hasta hoy fui blanco de varios atentados, de atentar contra mi propia vida. He puesto varias denuncias ante eso, ante la Fiscalía General, pero no han sido investigados. También falsas denuncias de falsos denunciantes y falsos testigos, en las cuales me acusan a mí de delitos o de toda clase para poderme judicializar. Denuncia, y esto se estaba convirtiendo se está convirtiendo en un falso positivo por parte de organismos o agentes del Estado. El día 10 de marzo fui notificado de la no inclusión de la restitución de tierras, resolución RO 2500 del 6 de noviembre del 2015, pero veo mucha inconsistencia y favoridad a los despojadores. En la notificación denuncié escrituras públicas de los previos que fueron adquiridos después del desalojo o despojo forzado, donde niegan que hubo presencia de grupos armados o en caso de las FARC. En la declaración que yo dije que llegaron en 2 vehículos camperos aproximadamente 8 hombres uniformados, en las horas de la noche se identificaron como de las FARC. En la época mencionada en Cundinamarca estaban los frentes 22, 25, 42, 54, 53, 54 y 55, en los cuales en la provincia de Sumapaz hacían presencia los frentes 25, 52 y 55 de las FARC, especialmente en Fusagasugá. ¿Por qué menciono esto? Porque la unidad, el gobierno quiere negar que nosotros, para podernos negar que somos víctimas de las FARC y negarnos la restitución, por un lado. Bueno, también dejé claro que en los años 1997, 1998 y 1999 en la finca llegaron en compañía de uno de los despojadores, un comandante de las milicias de las FARC, alias Juan Carlos, en compañía de 2 hombres. En ese tiempo estaba yo activo como soldado del Ejército de Colombia. El comandante, con el alias Juan Carlos, me citó para que me presentara en los campamentos de las montañas del municipio de Pasca para ser juzgado en su juicio revolucionario, de las cuales me negué, y para ese año, en el año 99 aproximadamente, convidaron a mi papá a una gallera por la noche, aproximadamente a las 10 de la noche. Llegaron hombres armados a llevarme a la fuerza. Al verme negado, por haberme negado, esta declaración no las mencionaron, ni tampoco las amenazas de muerte a la abogada y a su familia, que era defensora de mi papá. Al parecer la doctora que menciona en una denuncia que tuvo que retirarse, mencionada en los hechos que mi papá ya no puede denunciar, en los hechos en los que dicen que mi papá no hizo ninguna denuncia por el temor de ser asesinado y que no existían garantías, aunque sí mi papá aseguró de que habían puesto denuncias en la Fiscalía General de Fusagasugá. En la notificación de la declaración donde relacionan a los despojadores, a sus hermanos, que presionaban a mi papá, lo torturaban con amenazas y le quitaron los documentos como pago de impuestos, predial, energía y del proceso que llevaba en defensa de sus derechos, pues se sabía que ese supuesto remate existía y fue adulterado. En la notificación de la página 12
En una dice que la entrega material de los predios realizada por el Juzgado Primero Civil de Fusagasugá del día 19 de julio de 1900 del año 2002 haya estado supeditada a amenazas que guarde un nexo y cause suficiente con el conflicto armado. En mi declaración juramentada, los hechos se realizaron en septiembre y octubre del año 2003, o sea, donde aparece la firma de mi papá entregando los predios no corresponden con los hechos relacionados con el despojo forzoso. Por este lado, no hay relación con el señor Humberto Bernal, con las personas mencionadas en la página 20 que dicen además por qué la diligencia de entregar a los inmuebles, que la entrega de los inmuebles objeto de restitución Selva 1 y Selva 2, los cuales fueron rematados por un juzgado 14 de circuito en Bogotá dentro del proceso de ejecución Jorge Gaviria contra el CIES Davidson de Ortega, Armando Ortega Villamizar y Leopoldo Pompo Mejía. Los previos llevan más de 20 años de supuesto embargo y en la ley colombiana a los 5 años prescriben los procesos por demandas de cobro de deudas y embargos. Aquí hay una manipulación de los procesos de embargo, pues nunca hubo tal embargo. Como se intentaba invadir los predios, mi papá les decía que los predios estaban por embargo para que las personas desistieran de la invasión. Con la ayuda de la policía, mi papá sí posesionó de los predios de la Selva 1 y la Selva 2, pues el señor Humberto Bernal les dijo a mi papá que se hiciera cargo de los predios desde el año 1990, en la cual no volvió más. Hasta el 2003, que fue desalojado y despojado forzosamente por amenazas contra su vida de los predios, como lo desmienta, como lo mencionan en las declaraciones donde indiqué que le había llegado una orden de desalojo de un juez y que mi papá había puesto un abogado defensor para que llevara el proceso, pero fue presionada por los hermanos que hicieron el desalojo y favorecieron a los actuales poseedores o despojadores. Cómo se conocía, pero que entregaban los previos y que le habían quitado los documentos y los relacionaban con los previos de la Selva 1 y los Naranjitos, y que la negativa de mi padre de llegaron una noche en dos vehículos camperos, aproximadamente 8 hombres uniformados y armados identificados como de las FARC, que iban por encargo de este señor conocido como alias Fadul, supuestamente narcotraficante, en la cual le dieron un ultimátum una vez para abandonar la finca. Mencioné que en los meses de septiembre y octubre del 2003 también, que yo en ese día estaba en Bogotá. Cuando volví, mi papá dio la mala noticia y tuve que desplazarme a Bogotá en compañía de mi hijo Carlos Alfonso Beltrán, que en ese tiempo tenía 2 años y medio, y regresar cuando se habían trasladado al predio La Selva 2 mi papá y mi hermano Esteban Alfonso Beltrán Castillo. Como denuncié las amenazas, tuve que desplazarme al casco urbano de Fusagasugá con mi hijo de 2 años y igual mi papá seguía siendo presionado por un abogado conocido como Guarín, con constantes amenazas contra su vida para que desalojara el predio La Selva 2 hasta su fallecimiento. Cuando mi papá logró los títulos de la propiedad de La Selva 2, tuvo que pasar el 50% a uno de los implicados en el despojo, pues como él mismo me lo dijo,
que ellos y sus hermanos tenían la orden de matarlo, a mi papá por no entregarlos totalmente los previos, lo obligaron a que le escriturara bajo fuertes amenazas el 50% de las selvados, y como he mencionado desde el principio del año 1997, venía intimidando a mi padre, quien era ya un adulto mayor y vivía lleno de temores. No creo que una víctima considera agresores como buenos amigos, y de mi consideración las personas que hicieron las declaraciones no conocían lo que pasaba o favorecieron a estos sujetos, así como manipularon el proceso. Remate, pudieron haber manipulado las denuncias de mi padre en las constantes amenazas, y lo que yo pude darme cuenta de mi papá, poco le dirigía al saludo, mucho menos le hablaba a los despojadores que dicen de esta familia que son personas de bien. Para el Estado, estas personas son de bien. ¿Por qué? Porque despojaron a mi papá y le quitaron los terrenos que él tenía de posesión. También quiero denunciar que con el actual gobierno del presidente Santos, con la nueva ley que se está usando de justicia transicional, a nosotros, las víctimas de las FARC, se nos están creando unos falsos positivos con testigos falsos y unos falsos denunciantes permanentemente para podernos incriminar, primero para podernos desvincular como víctimas del conflicto, y segundo, convertirnos en victimarios a nosotros. Entonces, digamos, yo voy a la policía a presentar las denuncias, ya no me escuchan. Tengo que esperar turno para que me atienda un funcionario de personería que está politizado. Entonces yo quisiera denunciar, por eso hago esta denuncia internacionalmente, a la comunidad internacional, a la ONU, al Comité Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y a los países que apoyan la restitución de tierras. A nosotros, los campesinos que estamos reclamando las tierras que fuimos despojados por las FARC, nos las quieren negar. Aquí en la región de Sumapaz no ha sido restituido el primer previo, y en este momento, de lo que yo tengo entendido, es que la unidad de restitución de tierra les dio un ultimátum para que con la policía o organismos como fiscalía o otros organismos o agentes del Estado se me haga un falso positivo o se me incrimine. Y con esta nueva ley de justicia transicional, nosotros tenemos que aceptar delitos que no cometemos, como lo está denunciando el mismo senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, para no ser condenados. O sea, nosotros aceptamos delitos que no cometimos, nos niegan todos los derechos y nos despojan, y más encima nos quieren despojar de los pocos bienes que nos tienen con la nueva ley de extinción que está sacando el gobierno. Entonces yo sí quiero denunciar a la comunidad internacional. Primero, pues todos los días me quieren hacer falso positivo aquí. No puedo salir a la calle sin que hayan agentes persiguiéndome, hayan falsos denunciantes. Están trabajando con los misma gente que despojaron a los previos de mi padre. Entonces esto, obvio, son las FARC. Y con el gobierno, con el proceso de paz, nosotros, las víctimas, los que fuimos desplazados y despojados, somos, para el gobierno, somos enemigos de las FARC, somos los enemigos de la paz por denunciar estos hechos. Entonces, yo sí quiero que la comunidad internacional, son garantes y están apoyando el proceso de paz que está llevando en Cuba, donde las FARC pueden secuestrar, extorsionar, el único grupo terrorista a nivel mundial que tiene el apoyo de los Estados Unidos, del Vaticano, del Comité Internacional de Derechos Humanos, de la ONU, para secuestrar, asesinar, despojar y seguir traficando con drogas. Eso me parece que, entonces yo sí solicito que entre nosotros los campesinos, aquí estamos, yo como campesino ya llevo 3 años
que no me dejan producir nada. Todo lo que tengo me lo destruyen. No hay ninguna autoridad aquí en Colombia que me garantice. La unidad de tierras dice que a uno, a los reclamantes de tierra nos hacen un acompañamiento con la ley de víctimas. Eso es una mentira. Eso está politizado. Entonces yo sí quiero pues hacer esta denuncia y muchas gracias.